Hola equipo, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión práctica de precisión. En en esta breve cápsula que vamos a hacer el día de hoy, mi objetivo es entregarle herramientas para que ustedes puedan practicar, para que puedan ganar mayor precisión, comprender, ya que muchos de los que ya llevan tiempo junto a mí educándose, sabrán que llegar a niveles de precisión los cuales están llegando muchos y los felicito y les reconozco en público a todos el tremendo trabajo que están haciendo. Veo sus análisis a diario, veo los análisis que me envían de manera personal y el avance que estamos consiguiendo como equipo es bastante tangible, por lo cual imaginen lo que vamos a forjar este diciembre, cómo va a ser su Navidad, cómo va a ser su nuevo año si continuamos en el mismo nivel de acción que estamos ahora. Bien, y para eso es necesario que puedan continuar en práctica, ya que como les mencionaba, lo que muchos ya saben es que para llegar a niveles de precisión debes practicar mucho. Sin embargo, debes practicar de una manera objetiva, debes ser objetivo a la hora de operar o de ejercitar también este músculo de análisis técnico. Entonces, el ejercicio que les voy a comentar el día de hoy va muy anclado de lo que sería realizar backtesting. Para las personas que no realizan backtesting o actualmente no le están dando tanta prioridad, déjenme decirle que el backtesting es la única herramienta que nosotros tenemos para practicar y ganar mayor experiencia. Estar un paso más adelante que los traders que solamente tradean en vivo y, claro, ganan una experiencia, pero es muy mínima en comparación a quienes, por ejemplo, están todos los días practicando al menos 5 minutos. 5 minutos hoy, 5 minutos hoy, 5 minutos hoy. Y al final de la semana ya tienes una experiencia acumulada. Y esta experiencia acumulada te va a servir para ver el mercado en vivo de manera diferente. Ya que para alcanzar mejores niveles de precisión, mejores niveles de asertividad, tienes que practicar bastante. Pero también poder enfocarte en lo que sí te va a servir y lo que no. Bien, entonces, el ejercicio del día de hoy lo voy a escribir aquí para que puedan tenerlo. Muy bien. Entonces, vamos a realizar primero que nada un backtesting de manera objetiva y también backtesting con preguntas. Bien, vamos a subir, por ejemplo, a una hora. Y la manera correcta de realizar un backtesting que sí te pueda ayudar a aplicarlo en el mercado real. Primero que nada, tú tienes que subir a temporalidad de una hora. Vas a adelgazar el gráfico hasta que quede una línea. Así. Y ahora vamos a cortar el gráfico unos 3 o 4 meses atrás, ¿bien? Para que podamos bajar hasta M5 o M15. Esta es la herramienta de backtesting. Aquí que sale reproducción de barras. Y aquí abajo te sale el mes. Bien, tenemos abril. Vamos a irnos, por ejemplo, a ver. Vamos a abril, marzo. Vamos a ir hasta febrero, ¿bien? Le damos clic en febrero, nos corta el gráfico y nosotros no sabemos cuál es el siguiente movimiento del mercado porque no hemos retrocedido el gráfico con todo el desarrollo ya visto. Entonces le hacemos doble clic aquí
El gráfico vuelve a su normalidad y ahora sí, comenzamos. Ejemplo, al realizar un backtesting de manera objetiva, yo me quiero concentrar en aspectos muy claros. Por ejemplo, las preguntas que me voy a realizar el día de hoy van a ser, ¿por qué reaccionó en este lugar? ¿Mm? ¿Por qué reaccionó en este lugar? ¿Qué había? Y estas preguntas a ustedes les van a servir para comprender los movimientos del mercado, comprender por qué el día de hoy el oro subió, comprender por qué el día de hoy el euro dólar bajó, comprender realmente por qué el mercado se está moviendo. Entonces, ya tenemos el gráfico cortado, estamos en backtesting y vamos a aplicar un análisis normal, tal como lo llevamos practicando constantemente, ¿cierto? Comenzamos un día, comenzamos a ver el análisis retail y podemos observar que va bastante alcista, ¿verdad? Acaba de romper un alto anterior y vamos a ver. Vamos a buscar toda la liquidez que esté acumulada. Bien, tenemos aquella, tenemos aquella que fue eliminada. Vamos a bajar hacia H4. Muy bien, y si nos damos cuenta, aquella línea de tendencia que se venía respetando bastante bien, ¿verdad? Estaba acumulando bastante liquidez. Y una vez que vuelven por su cuarto retesteo, ya que esto sería el primero está más atrás, una vez que llega por su cuarto retesteo, lo que comienza a hacer es acumular mayor liquidez. Y este mechazo, este movimiento, los elimina probablemente. ¿De cuánto fue? Sí, unos 50 pips. Sí, es un movimiento suficiente como para haber eliminado posible liquidez. ¿Ok? Ahora, el mercado acaba de eliminar una liquidez de tendencia. Vamos a observar los siguientes puntos de liquidez, por ejemplo. Aquí puede que aún quede liquidez pendiente. Si nos damos cuenta, aquí hay bastante liquidez pendiente también. Acá hay un movimiento institucional que manipuló esta liquidez anterior. Aquí estaba la liquidez objetivo. Y bien, ahora es cuando vamos a comenzar a aplicar estas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué reaccionó en este lugar? Bien, bajamos hasta una hora. Bien, estamos en una hora y podemos observar que el precio probablemente haya acumulado liquidez en esta zona de interés. Bien, sin embargo, puede ser que también tengamos una liquidez bajista. Vamos a intentar ver. Cayó ahí. Bien, bajamos a M15. Bien, ahora sí, disculpen. Bajamos a la temporalidad de M15, ¿verdad? Y comenzamos a observar un volumen bastante amplio del mercado. ¿A qué me refiero con un volumen? Que tenemos velas bastante grandes, tenemos interés bastante fuerte solamente en compras y vamos a buscar posibles puntos de interés. Estos puntos de interés los vamos a buscar, por ejemplo, en temporalidad de
H1. Si nos damos cuenta, la última vela que tuvo un propósito fue aquella, vela negra, que tuvo el propósito de eliminar el cuarto retesteo de la línea de tendencia. Si se dan cuenta, justamente el order block que elimina la liquidez anterior, aquella, elimina el bajo anterior también. Esto quiere decir que los stop loss que estaban acumulados en este bajo anterior fueron tocados y automáticamente eliminados. Entonces, puede ser también una probabilidad que el precio esté intentando buscar los stop loss de los posibles vendedores en este caso. Entonces, vamos a dejar este alto anterior marcado y también aquel order block de aquí, ¿cierto? Que tuvo el propósito de eliminar la liquidez anterior. Es un order block de H1 y también había un poquito de imbalance, si es que no me equivoco. Aquí. Aquí queda un poquito de imbalance también en H1. Bien. Ok, bajamos a la temporalidad de M15 y vemos que, claro, el imbalance y todo el movimiento se expande bastante. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Simplemente seguir las mitigaciones, por ejemplo. Aquí hubo una mitigación. Esta vela blanca puede haber sido de mitigación, por lo cual aquella zona de interés sería mi primera zona de interés aquí, decisional, ¿verdad? Con un trade 1 a 5 por ahí. O en el segundo caso sería por aquí, en esta vela, la que tuvo el propósito de mitigar este movimiento anterior. ¿Ok? Sería ambas oportunidades. Vamos a darle play para que veamos finalmente dónde reacciona y estudiar un poquito más el mercado. Vamos a ver si es que está el de la sesión. Ahí sí. Muy bien. Este indicador lo uso para hacer backtesting. Es el de las sesiones. Y también tengo aquí el de los días. A ver, ¿se activó? Creo que tengo que reconfigurarlo de nuevo el de los días porque ya no me sale. Pero bien, teniendo en cuenta solamente el indicador de las sesiones, yo lo utilizo para saber en qué horario operar. Por ejemplo, aquí en mi backtesting yo no estaría operando porque a mí me interesa operar en el horario de Nueva York, por lo cual voy a estudiar los movimientos del horario de Nueva York. ¿De qué me sirve estudiar los horarios de Asia en estos momentos si mi horario, por temas personales, por temas, aspectos de trabajo, me acomoda a tradear Nueva York o Londres? Tienen que adaptarse y estudiar todos los datos del horario específico en el que ustedes pueden tradear. ¿Bien? Entonces continuamos. Muy bien. Vamos a ver si es que finalmente tocó el punto de entrada del recuadro. Again. No, no alcanzó, pero por un pips. Literalmente por un pips no alcanzó. Pero si nos damos cuenta y nos acercamos en esta zona de interés y nos hacemos la pregunta de por qué reaccionó en ese lugar, ok, vamos al lugar y nos damos cuenta de que, claro, en esta zona de interés aquí no había imbalance, ¿cierto? En esa zona de interés no había imbalance. Lo que había, o sea, en la zona de interés donde sí había imbalance, era aquí. Y justamente desde aquí el mercado comenzó su nuevo impulso, ¿verdad? Pero fue porque en esta zona de interés donde nosotros teníamos nuestra probabilidad, ya estaba todo cerrado. No había nada pendiente por cerrar aún.
Entonces, no tenían propósito, no tenían algún objetivo como para bajar, sino que simplemente tenían un propósito claro para bajar, que fue aquel imbalance. Bien, buenas noches, Master pregunta, ¿en este punto de hora se puede tradear? Sí, se puede tradear oro. Incluso oro lo puedes tradear en todo tipo de sesión, ya que es un activo que se mueve bien en todas las sesiones. Claramente, Nueva York y Londres tiene mayor capitalización. Sin embargo, en Asia y Tokio también tiene unas fuertes manipulaciones de vez en cuando, lo cual tiene movimientos buenos todo el día prácticamente. Solamente debe ser paciente, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos la primera pregunta respondida, de cierta forma, y así debes hacerlo con cada movimiento que el trade se te dé, que el trade se vaya a stop loss o que el trade se vaya por muy pocos pips. Bien, deben aplicar esta pregunta en cada uno de sus posiciones. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a continuar. Ok, el mercado continúa subiendo. Tenemos que posiblemente esté comenzando a subir desde un punto de mitigación anterior, ¿verdad? Entonces, continuando con las mitigaciones, tenemos aquí mitigación y justamente estamos dentro de una mitigación también, que sería aquí. Ahora, ¿por qué estaríamos tomando esta vela blanca? Porque si nos damos cuenta, esta mecha mitigó el movimiento anterior, ¿verdad? Luego esta mecha mitigó su movimiento anterior. Aquí dejaron un pequeño imbalance y fue mitigado y cerrado por aquella vela blanca anterior. Y siguiendo nuestra metodología, nosotros debemos enfocarnos en seguir las huellas de las instituciones. Y seguir las huellas de las instituciones quiere decir seguir, número uno, las mitigaciones y número dos, sus manipulaciones. Bien, aquí de momento no encuentro que haya alguna manipulación, solamente mitigación. Por eso tenemos una de nuestras dos confirmaciones, solamente un seguimiento de mitigaciones. No siento que haya alguna manipulación, no hay ningún tipo de movimiento muy drástico, ¿bien? Entonces, apuntamos nuestro 1 a 5 y aceptamos nuestra probabilidad dentro de este imbalance, o sea, el order block de M15, ¿bien? Vamos a ver, estaríamos dentro de la sesión de Nueva York, activa, da un pequeño movimiento de reacción y se da bastante bien, ¿ok? De nuevo, la misma pregunta, ¿por qué reaccionó en este lugar? Tienes que aprender de cada posición que ingreses, de cada una de ellas. No te tienes que emocionar, no te tienes que entristecer por el resultado, simplemente son aprendizajes. Cada inversión es un aprendizaje. Claramente es imposible no alegrarse por un profit 1 a 5 completo en segundos o en minutos. Sin embargo, tienes que saber controlar estas emociones para que el día de mañana, gestionando grandes cifras de capital, no te afecten en una pérdida. Bien, entonces, volviendo a las preguntas, ¿por qué reaccionó en este lugar? Simplemente lo acabamos de mencionar. Seguimiento de mitigaciones. Aquella mecha mitigó su imbalance anterior. Esta mecha le realizó la mitigación a este movimiento anterior, ¿verdad? Y habían dejado un pequeño imbalance en este lugar, ¿verdad? Aquí, por ese lugar, el cual fue mitigado por aquella vela de color blanco. Bien, sería un order block y nosotros tomamos el movimiento justamente en su mitigación. ¿Qué había? Un order block que mitigó un order block anterior, o un imbalance anterior, mejor dicho. Bien, entonces tenemos ese TP y lo más importante es que ustedes se puedan hacer esta lista de resultados. Escribes backtesting y escribes una lista. Puede ser de 5 trades, puede ser de 10 trades, lo que tú quieras. Yo mis mejores tiempos, te voy a mostrar la plantilla,
Tenía 20 posiciones que yo tenía que obligarme a hacer sí o sí todos los días. Todos los días me sentaba frente a la pantalla, comenzaba a hacer backtesting y debía sí o sí ingresar 20 operaciones en backtesting y luego recién me podía separar del gráfico. Recién. Pero si yo no cumplía con estos 20 backtesting, yo me estaba faltando el respeto a mí mismo. Yo me estaba faltando el respeto hacia la claridad que yo tenía en ese año, que era sí o sí lograr desarrollar mi rentabilidad consistente. Y bueno, los resultados y los números del día de hoy pueden hablar por sí solos. Por eso les comparto que deben ser ambiciosos, deben practicar muchísimo. Todos los días deben practicar al menos 5 minutos, 3 minutos si pueden, 10 minutos, pero deben hacerlo todos los días, porque es la única vía en la cual ustedes pueden comenzar a obtener resultados tangibles. ¿Bien? ¿Y cómo se escribe esto, por ejemplo? Ok, acabamos de ganar, por ejemplo, nuestro primer trade. Fue, lo escribimos aquí, más 5%. Le escribimos 2 puntos y escribimos el por qué. Order block que mitigó un imbalance anterior, ¿verdad? Eso fue lo que teníamos en nuestra posición. Perfecto. Lo escribimos. Al lado del resultado, escribimos el porqué de nuestra posición. Bien. Entonces, nuestra proyección es que, claro, probablemente pueda llegar hasta a eliminar ese alto anterior. Entonces, subimos nuevamente hacia una hora. Vamos a intentar buscar una siguiente posición. Por ejemplo, en una hora nos deja un pequeño imbalance en este lugar. Sería un imbalance de H1. Bajamos ese M15 nuevamente. Y como estamos fuera de sesión, ya esa proyección para mí queda nula y le damos play al mercado para que llegue el siguiente día. ¿Bien? Bien. Uy, uy, uy. Bien, ahí paró. Ok, muy bien. El mercado volvió varias veces. Aquí retesteó esta zona de interés. Sin embargo, su impulso no fue lo suficientemente fuerte como para realizar un alto más alto y comenzó a acumular todo este canal bajista, ¿verdad? Ok, ¿qué vamos a observar? Vamos a subir a M30. Hay que buscar, en todas las temporalidades hay que buscar qué es lo que hay, dónde está reaccionando, por qué está dando esta reacción. Muy bien, si nos damos cuenta, aquí hay un order block bajista. Order block de H4. Por eso también es muy importante que cada día vayan subiendo temporalidades, bajando. No porque el día de ayer vieron H4, el día de hoy no lo van a ver. No. Tiene que ser constante. Bien, tenemos esta mitigación, por ejemplo, y comienza a dar una reacción. Sin embargo, tenemos una cantidad bastante grande de liquidez en este lugar. Pero a la misma vez tenemos este movimiento que al parecer saca esa línea de tendencia, ¿verdad? Entonces, este movimiento, si nos damos cuenta, esta mecha, no nos deja nada menos un imbalance en este lugar. Tenemos un imbalance de M15. Ahora, tenemos que buscar una liquidez objetivo. ¿Y cuál es una liquidez objetivo? Yo pienso que este movimiento probablemente de aquí puede hacer una liquidez objetivo. Si es que el mercado en este caso busca mitigar su imbalance. Bien. Así que esta sería nuestra segunda posición. Vamos a observar aquí con unos 13 pips y sería hasta este lugar. Bien. Voy a darle play. Ok. Llegó de una pequeña reacción. Nos sacó. Y bien. Decidió finalmente irse al alza. Ok. ¿Desde dónde reaccionó? ¿Qué es lo que hubo?
En esta zona de interés, por ejemplo, pudo haber un order block en M5 probablemente, en el cual dio una reacción. Y si nos damos cuenta, esta reacción fue con volumen. Atentos aquí, en la mitigación. La vela siguiente de la mitigación envuelve por completo a la anterior vela negrita, ¿verdad? Esta vela es automáticamente mitigada y el seguimiento de la mitigación también fue continuo, por lo cual, si nos damos cuenta, las mitigaciones nos estaban acompañando para el alza. Además que aún teníamos toda esta liquidez pendiente por eliminar aquí, ¿verdad? Por lo cual las confirmaciones se dieron hacia el alza. Perfecto, entonces aquí en nuestra tabla de resultados escribimos, a ver, escribimos menos 1%, menos 1, 2 puntos, y escribimos el por qué. ¿Por qué perdimos este trade? Por entrar en contratendencia. Contratendencia, perfecto. ¿Por qué entramos contra tendencia? Porque claramente el mercado reaccionó hacia el alza. Hizo un alto más alto, no bajos más bajos como nosotros esperábamos, ¿ok? Entonces tenemos ya este trade aquí. Y bueno, finalmente se dio nuestra proyección principal, ¿verdad? Que era hacia el alza y que probablemente eliminara este alto anterior. Lo que me interesa también es que, por ejemplo, el mercado está mitigando justamente el order block que mitigó su movimiento anterior. Sin embargo, estamos fuera de sesión y vamos a darle play para observar que vuelva a una sesión. Muy bien, tenemos nuevamente la sesión de Nueva York, otro día, otras oportunidades y comenzamos a ver que luego de que elimina su alto anterior, donde estaba acumulada la liquidez posible, comienza a dar movimientos bajistas acumulando mayor cantidad de liquidez. Por ejemplo, tenemos aquella zona de interés, tuvimos también aquella zona de interés, tenemos aquella mitigación en este lugar, la cual viene de varias mitigaciones anteriores. Por ejemplo, si acercamos al gráfico, vemos que este movimiento eliminó liquidez. Este movimiento mitigó el movimiento que eliminó liquidez. Y aquella vela blanca mitigó su imbalance anterior, ¿verdad? Entonces, en todo este lugar ya estaba todo cerrado. Sin embargo, aquel order block también fue con una bella reacción. Bien. Ahora, el order block que nos queda pendiente por mitigar probablemente sea este blanco. Bien, es un order block de M15. Sin embargo, podemos observar que aquí tenemos bastante liquidez acumulada y probablemente ahora sí venga a eliminar aquella, o probablemente no. ¿Qué es lo que hacemos? Subimos a una hora y vamos a lograr identificar aquel order block. Aquel order block, aquel que se ve como solamente mechas, logramos identificarlo como un order block de H1. Vemos H4. Perfecto. Muy bien. Entonces, dentro de esta zona de interés es que sería nuestro punto de entrada. Sería en el order block de H1 o en finalmente el último order block de ese lugar. Y por 1 a 5. Ok, muy bien. Momento. Bueno, alcanzamos a darle stop. En estos momentos el mercado elimina esa liquidez pendiente, ¿verdad?
Luego da un impulso con bastante fuerza alcista y esta, una vez que elimina nuestro punto de take profits, nuestro punto de salida, por ejemplo, en la gran mayoría de nuestros trades, yo les comento que el mercado debe darse antes de llegar a nuestro punto de salida. Por ejemplo, si el trade rompe nuestro bajo anterior o elimina nuestro punto de salida, ahora nuestra probabilidad disminuye considerablemente porque puede ser que formemos parte de la nueva liquidez que el mercado vaya a cazar. Por ejemplo, lo que puede pasar ahora es que vengan a eliminar todos estos saltos anteriores. ¿Bien? Sin embargo, vamos a observar qué es lo que realmente quiere el mercado. Ok, comienza a bajar con mayor volumen. Y vamos a ver si es que finalmente elimina aquella liquidez que está acumulada de hace un largo tiempo. Perfecto, muy bien. Se derritió pero de manera completa. ¿Y dónde mitigó finalmente? En nuestro punto de interés extremo, el cual, adivinen qué hizo, mitigó su order block anterior. Bien. Equipo, hasta ahora, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a estos ejercicios para que puedan ganar mayor precisión? Vamos, lo voy a estar leyendo. Es válido que mitigue dos veces el mismo order block. Eso va a depender netamente de la divisa. Por ejemplo, oro es poco probable que vuelva dos veces a mitigar la misma divisa. ¿A qué me refiero? A que si volvió en este lugar, es poco probable que vuelva justo al mismo lugar, pero sí lo puede hacer aquí porque, por ejemplo, tiene un imbalance pendiente. Entonces no llegará al mismo lugar, sino llegaría al mismo precio, probablemente, pero por razones institucionales de que tienen que cerrar. ¿Bien? En mi caso, sí tengo muchas dudas, hay términos que no entiendo. Perfecto, José. Mira, tienes que, claro, comenzar junto a la carpeta de nivel básico para que puedas ir comprendiendo los conceptos que manejamos, ya que dentro de estas sesiones son de un nivel más avanzado. Bien, ¿cuándo determinar un punto de entrada en algún imbalance de M5 o M1 en vez de esperar tan arriba? Va a depender netamente de la cantidad de liquidez que tenga acumulada. Por ejemplo, si te das cuenta aquí, Daniel, el mercado tenía bastante liquidez acumulada, pero ¿qué hizo? Eliminó cierta cantidad de liquidez, les dio confianza a las personas que estaban entrando aquí, ¿verdad? Acumuló esta liquidez, luego volvió a eliminarla. Y mira lo que hace, es bastante curioso. Las personas que ingresaron aquí en compras fueron eliminados. Y luego intentaron ingresar ventas y también fueron eliminados. Entonces, este punto de aquí fue solamente liquidez. Vaya más allá de buscar patrones. Aquí simplemente fue esto, este recuadro fue liquidez. Y el siguiente recuadro es manipulación. ¿Ok? Entonces, para determinar cuándo un punto de entrada puede ser en M5, M1 y no esperar tan al extremo, siempre tienes que tener dos puntos de entrada, por ejemplo, el punto de entrada extremo y un punto de entrada decisional. Dividir tu probabilidad en dos te puede aumentar esta misma probabilidad también. Ok, equipo, les agradezco muchísimo su tiempo. Esta sesión va a ser subida a nuestra carpeta VIP de nivel avanzado para que puedan tenerla y repasarla tantas veces como sea necesario, porque estos ejercicios realmente los van a ayudar a que sea más su experiencia, a que sea mayor. Si hoy en día no le pueden dedicar tantas horas al trading, es comprensible, porque yo también fui trabajador, yo también estuve dependiente y estaba prácticamente 12 horas trabajando.
Pero dentro de mi trabajo me hacía el tiempo, me hacía 5 minutos para ver un gráfico, 10 minutos para analizar el mercado. Me encerraba en el baño media hora y me ponía a hacer trading. Buscaba las formas porque hay formas, están las vías. Y si estás dentro de este entrenamiento, tienes más vías aún, más herramientas como la que te acabo de compartir el día de hoy. Entonces, lo único que te queda por hacer es aplicarlos de manera masiva. ¿Ok? Tenía duda en el backtesting, pero me quedó más claro cómo hacerlo. Excelente, muy bien. Esa es la forma de hacerlo. Recuerden, deben adelgazar el gráfico de aquí, ¿verdad? Hacerlo una línea y ahora sí cortarlo. Luego le dan doble clic en los mismos números y el gráfico vuelve a la normalidad. Bien, equipo, que tengan una excelente semana y nos vemos mañana, horario AM, para ver qué es lo que nos depara el mercado. Bien, que tengan buena noche, equipo. Hasta luego. Es así como será, Rubén. Vamos con todo.